Imagina un pequeño pueblo en el corazón de Wisconsin, donde las mañanas estaban marcadas por el canto de los pájaros y el sonido distante de los tractores arando los campos. En medio de esta tranquilidad bucólica, una antigua granja se destacaba, rodeada por un aire de misterio. Allí, el joven Ethan Grimm, un niño de ojos brillantes y comportamiento reservado, pasaba sus días. Ethan era diferente. Desde pequeño, prefería la soledad de los campos y la compañía de los animales de la granja a jugar con otros niños. Su madre, Abigail Grimm, era una figura imponente y austera. Mantenía a Ethan bajo un estricto control, sumergiéndolo en una educación marcada por una severa moralidad y un temor casi paranoico del mundo exterior. Abigail creía que el pecado estaba en todas partes y que solo ella podía proteger a Ethan de las tentaciones del mal. Las noches eran particularmente inquietantes. La vieja casa crujía y gemía, como si susurrara secretos de una época olvidada. Ethan, en su pequeña habitación, escuchaba los interminables sermones de su madre, que resonaban por la casa como un siniestro mantra. Aprendía a temer el mundo y a ver el pecado en cada esquina, incluso en la inocencia de un juguete o en la amabilidad de un extraño. A medida que pasaban los años, la línea entre lo real y lo imaginario comenzaba a desvanecerse para Ethan. Su joven mente se convertía en un terreno fértil para los miedos implantados por Abigail. Veía figuras en las sombras, escuchaba voces en la quietud de la noche y sentía una presencia constante, como si los mismos demonios que su madre tanto temía estuvieran siempre al acecho. La granja, con sus oscuros pasillos y esquinas sombrías, se transformó en un laberinto de terrores personales para Ethan. Comenzó a explorar los sótanos y áticos, donde encontraba objetos antiguos y extraños que parecían haber sido olvidados durante generaciones. Estos descubrimientos alimentaban su imaginación y sus pesadillas, cada uno más perturbador que el anterior. Así, la infancia de Ethan Grimm estuvo marcada por una mezcla de soledad, miedo y una creciente curiosidad por lo macabro. El niño que antes corría libremente por los campos ahora caminaba por las sombras de su propia mente, cada vez más distante de la realidad y más cerca de un destino oscuro. A medida que Ethan Grimm crecía, la granja se convertía en algo más que su hogar, era un reino de aislamiento y secretos. Lejos de los ojos vigilantes del pequeño pueblo de Plainfield, la propiedad de los Grimm escondía misterios que solo Ethan parecía notar. Las colinas silenciosas y los densos bosques que rodeaban la granja formaban un santuario de soledad, donde Ethan se perdía en sus pensamientos oscuros. Las noches en la granja eran las más perturbadoras. Bajo el manto de la oscuridad, Ethan sentía que el mundo a su alrededor cobraba vida. Los vientos que soplaban entre los árboles parecían susurrar su nombre, y las ramas que golpeaban contra las ventanas sonaban como dedos esqueléticos tratando de entrar. A menudo, Ethan se encogía en la cama, con los ojos muy abiertos, escuchando los sonidos que llenaban la casa. La soledad lo llevaba a explorar más profundamente los rincones olvidados de la granja. En el granero abandonado, descubría viejos muebles cubiertos de polvo y herramientas oxidadas que parecían reliquias de una era pasada. Pero había algo más, algo que Ethan sentía pero no podía ver claramente. Era como si la misma granja estuviera viva, observando sus pasos, esperando algo. Ethan comenzó a pasar más tiempo en el sótano, un lugar que la mayoría de la gente evitaría. Allí, entre telarañas y olores a moho, encontró un refugio oscuro. Era allí, en las sombras, donde se sentía más a gusto, como si el mismo entorno acogiera su mente perturbada. Comenzó a coleccionar objetos extraños, cualquier cosa que alimentara su fascinación por lo macabro. Huesos de animales, viejos recortes de periódico e incluso herramientas oxidadas formaban un extraño altar a la oscuridad que crecía dentro de él. Y entonces estaban los sueños. Ethan frecuentemente soñaba con figuras sombrías, rostros sin forma que lo observaban con ojos vacíos. Se despertaba empapado en sudor frío, sintiendo que algo había tocado su alma. Estos sueños no eran solo productos de su imaginación, eran presagios, advertencias de un destino que se acercaba cada vez más. Cada día, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía más tenue para Ethan. Veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, escuchaba risas distantes que desaparecían cuando se giraba. Era como si la misma granja estuviera jugando con su cordura, probando los límites de su mente. Así, en el aislamiento de la granja, Ethan Grimm se sumergía más profundamente en su propio abismo, cada susurro en la noche un recordatorio de que nunca estaba realmente solo. La oscuridad que rodeaba la granja era solo un reflejo de la oscuridad que comenzaba a consumir su alma.
Abigail Grimm era una mujer de convicciones inquebrantables. Su presencia dominante se sentía en cada rincón de la granja, donde su palabra era ley. Para Ethan, ella era mucho más que una madre, era una figura de autoridad inflexible, cuyas creencias y reglas moldeaban cada aspecto de su vida. Abigail tenía un único objetivo: mantener a Ethan alejado de las corrupciones del mundo exterior, incluso si eso significaba sofocar su propia humanidad. La educación que Abigail ofrecía a Ethan era rigurosa e implacable. Lo alimentaba con historias de pecado y condenación, advirtiéndole de los peligros que acechaban más allá de los límites de la granja. Cualquier intento de Ethan de cuestionar o entender el mundo más allá era rápidamente reprimido con fervorosos sermones y severos castigos. Ella creía que el mal estaba en todas partes y que solo ella podía proteger a su hijo del oscuro destino que aguardaba a aquellos que se desviaban del camino correcto. Abigail también tenía sus propios secretos. Estaba obsesionada con rituales y creencias arcaicas, que mantenía ocultos del resto del mundo. En las profundidades de la casa, guardaba libros antiguos y objetos extraños, evidencia de prácticas ocultas que Ethan solo podía vislumbrar. Estos secretos alimentaban el aura de misterio y miedo que rodeaba la granja, haciendo que Ethan creciera en un entorno donde la realidad y la superstición se entrelazaban de forma perturbadora. Con el paso del tiempo, el control de Abigail sobre Ethan se volvía cada vez más asfixiante. No tenía amigos, ni contacto con otras personas que no fueran su madre. La única ventana al mundo exterior eran las historias y advertencias de Abigail, que pintaban un cuadro de desesperación y corrupción. Ethan, ya aislado, comenzaba a creer que su madre era lo único que lo separaba de un abismo sin fin. Las noches eran especialmente difíciles para Ethan. Abigail realizaba extraños rituales, susurrando palabras incomprensibles mientras encendía velas alrededor de objetos que él no comprendía. Ethan observaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza, sin atreverse a preguntar o interrumpir. Sentía que estos rituales eran parte de algo más grande, algo que no podía entender completamente, pero que aumentaba su miedo y fascinación por lo desconocido. Abigail también manipulaba las emociones de Ethan con maestría. Alternaba entre momentos de severidad implacable y afecto asfixiante, creando una red de dependencia emocional de la cual Ethan no podía escapar. Ansiaba complacerla, temía decepcionarla, y sobre todo, temía lo que podría suceder si se alejaba de sus orientaciones. Así, bajo el dominio implacable de Abigail, Ethan Grimm fue moldeado no solo como un hijo, sino como un prisionero de una realidad distorsionada. Vivía a la sombra de su madre, cada vez más distante de la luz de la razón y más cercano a las tinieblas que acechaban en las profundidades de su alma. La pequeña ciudad de Plainfield era un lugar donde todos se conocían. Las puertas permanecían sin llave y los vecinos intercambiaban saludos cálidos. Pero en una fría noche de otoño, todo eso cambió. La paz y la seguridad se rompieron por un acontecimiento que nadie olvidaría jamás, la primera desaparición, que ocurrió en el cumpleaños número 12 de Ethan. Martha Willows era conocida por su amabilidad y generosidad. Propietaria de una pequeña tienda de conveniencia en el corazón de Plainfield, era querida por la comunidad. Esa noche, mientras los últimos clientes se iban y las luces de la tienda comenzaban a apagarse, Martha estaba sola, contando la caja y preparándose para cerrar. Fue entonces cuando escuchó un ruido extraño, un suave arrastre que venía del fondo de la tienda. Curiosa, pero sin sospechar nada más siniestro que una rata, Martha caminó hacia el fondo, donde las sombras se alargaban y la luz era escasa. No encontró nada, pero la sensación de estar siendo observada la envolvió como un manto frío. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la tienda en una oscuridad total. Un pánico irracional se apoderó de ella, y en el siguiente instante, una figura emergió de las sombras, agarrándola con fuerza. El día siguiente amaneció con una calma inquietante. La tienda de Martha estaba cerrada, algo inusual para los primeros clientes. Cuando un vecino preocupado entró en la tienda, la encontró revuelta, con claros signos de lucha. Martha, sin embargo, estaba desaparecida. La noticia se extendió como la pólvora, y en poco tiempo, la pequeña ciudad estaba en alboroto. La policía local fue llamada, pero las pistas eran escasas. Ningún rastro de Martha, ninguna evidencia clara de quién podría haber hecho eso. La investigación avanzaba lentamente, y la sensación de miedo e inseguridad comenzaba a arraigarse en la comunidad. Los habitantes, antes confiados, ahora cerraban sus puertas con llave y miraban con desconfianza a cualquier extraño. Mientras la ciudad lidiaba con la ausencia de Martha,
Ethan Grimm observaba desde lejos, tratando de entender cómo reaccionarían las personas ante esa desaparición. Guiado por su madre, Ethan ahora debía aprender a ser más discreto y no dejar pruebas. Algo dentro de él despertó con ese secuestro. Era una sensación extraña, una mezcla de curiosidad mórbida y una oscura excitación. No podía dejar de pensar en la noche en que Marta desapareció, imaginando qué podría haber pasado si lo hubieran atrapado, y sintiendo una perturbadora conexión con el misterio que rodeaba a Plainfield. Su madre había declarado el comienzo de una vida terrible. Los días se convirtieron en semanas, y las esperanzas de encontrar a Marta viva disminuyeron. Su desaparición se convirtió en una herida abierta en la ciudad, un recordatorio constante de que algo oscuro acechaba en las sombras de Plainfield. Para Ethan, sin embargo, aquello era el comienzo de algo mayor, era un llamado, un eco de las tinieblas que ahora comenzaban a resonar dentro de él. Meses habían pasado desde la desaparición de Martha Willows, y Plainfield estaba lejos de recuperarse del trauma. Pero la verdadera extensión del horror estaba a punto de ser revelada de una manera que nadie podría haber previsto. Era una fría mañana de invierno cuando dos adolescentes, en busca de un lugar para explorar, decidieron entrar en la vieja granja de los Grimm. La propiedad, con su aire de abandono y misterio, era una tentación irresistible para aquellos que buscaban aventura. Se rieron y se burlaron el uno del otro mientras caminaban por los oscuros y húmedos pasillos, pero la sensación de incomodidad crecía con cada paso. Al llegar al sótano, encontraron una puerta cerrada con llave. Con un empujón decidido y algo de esfuerzo, la puerta finalmente cedió, revelando una escalera que descendía aún más en la oscuridad. Con linternas parpadeando, bajaron con dudas, sus corazones latiendo acelerados. El aire estaba lleno del olor a moho y algo más, algo metálico y repugnante. Lo que encontraron allí abajo era algo salido directamente de las peores pesadillas. El sótano estaba lleno de objetos extraños y macabros, muebles hechos de huesos, máscaras de piel humana cuidadosamente cosidas, y pedazos de cuerpos preservados de maneras indescriptibles. Un silencio mortal envolvió a los adolescentes mientras comprendían la magnitud de la locura y la crueldad que se había desatado en ese lugar. El miedo pronto dio paso al pánico, y salieron corriendo, gritando por ayuda. En la parte superior de las escaleras, se encontraron con una figura joven pero siniestra. Los adolescentes, sin entender lo que estaba pasando o quién era ese joven, comenzaron a balbucear sobre lo que habían encontrado. Luego, una mujer mayor con ropa manchada de sangre y una mirada curiosa llegó al lugar. Como por arte de magia, los dos adolescentes dejaron de hablar y comenzaron a sentir una mezcla de miedo y desesperación. Pasaron los días y se revelaron más cosas de lo que nadie podría soportar. Martha Willows y otras personas desaparecidas habían encontrado un fin terrible a manos de Ethan bajo la supervisión de su madre. Sus cuerpos eran solo una parte de la macabra colección que su familia había reunido a lo largo de los años, en un ritual enfermizo que mezclaba una obsesión por lo macabro con una necesidad insaciable de control y poder. El sótano de la granja se convirtió en una cámara de horrores, un testimonio del abismo en el que había caído la mente de Ethan. Cada objeto, cada fragmento de vida mutilada, contaba una historia de dolor y desesperación, grabada en las paredes de la vieja casa. El horror no estaba solo en lo que Ethan había hecho, sino en el hecho de que todo eso sucedió bajo los ojos vigilantes de su madre, Abigail. La ciudad de Plainfield nunca sería la misma. Primero, la reciente desaparición de Marta, luego los dos adolescentes. El descubrimiento en la granja de los Grimm era un recordatorio constante de la fragilidad de la cordura y de la delgada línea que separa lo común de lo monstruoso. Y para aquellos que habían conocido a Ethan, quedaba la aterradora comprensión de que el verdadero mal puede estar oculto justo al lado, enmascarado por una fachada de normalidad. Tras el horrible descubrimiento en la granja de los Grimm, los adolescentes vivieron días terribles, llenos de abusos psicológicos, amputaciones de miembros y experiencias inimaginables. ¿Qué podría llevar a alguien a cometer tales actos? Para entender a Ethan, era necesario sumergirse en las profundidades de su mente perturbada, un laberinto de traumas y delirios. Su infancia, marcada por el control opresivo de Abigail, había dejado cicatrices profundas. Los rituales oscuros, la constante prédica sobre el pecado y la condenación, y el aislamiento extremo habían moldeado su psique de manera irreversible. Ethan no veía el mundo como los demás, para él, la realidad y la pesadilla eran indistinguibles. Ethan tenía visiones y oía voces que lo acompañaban desde la infancia. Hablaba de figuras sombrías que aparecían por la noche, susurrando secretos terribles y exigiendo sacrificios.
Estos visitantes eran, para Ethan, tan reales como cualquier persona. Creía que estaba siendo guiado por fuerzas superiores, entidades que exigían obediencia y prometían poder y protección a cambio de actos macabros. La influencia de Abigail no podía subestimarse. Su madre, con sus creencias y prácticas ocultas, había alimentado y reforzado los delirios de Ethan. Era una herramienta en sus manos, moldeado para cumplir un destino oscuro. La línea entre la manipulación consciente de Abigail y la verdadera locura era difícil de discernir, pero una cosa estaba clara: la mente de Ethan había sido corrompida desde muy joven. Ethan había desarrollado una especie de fascinación por el cuerpo humano, una obsesión que iba más allá de la mera curiosidad. Veía los cuerpos como piezas de un rompecabezas macabro, cada uno conteniendo secretos que necesitaba desentrañar. Su colección de restos y objetos hechos de partes humanas era un intento grotesco de entender y controlar el mundo a su alrededor. Pero, detrás de toda esta locura, había un deseo desesperado de conexión. Ethan, aislado y alienado toda su vida, buscaba un sentido de pertenencia, algo que solo encontraba en sus horribles actos. Cada víctima era, para él, un intento de llenar el vacío dejado por la soledad y el miedo, un intento de dar forma y significado al caos que dominaba su mente. Ethan era tan fascinante como perturbador. Hablaba con una calma helada sobre sus víctimas, describiendo cada detalle con una precisión aterradora. Para él, no había remordimiento ni arrepentimiento, solo una aceptación fría y calculadora de sus acciones. La falta de empatía y la desconexión emocional eran señales claras de una mente profundamente perturbada, incapaz de comprender o sentir las emociones humanas de manera normal. La mente de Ethan Grimm era un abismo, un lugar donde dominaban las sombras y la luz de la razón se había extinguido hace mucho tiempo. Cada pensamiento, cada acción, estaba gobernada por un caos interno que reflejaba el horror del mundo que había creado. Para aquellos que se atrevían a mirar dentro de este abismo, solo quedaba la aterradora comprensión de que, en algún lugar, en las profundidades de la psique humana, todos llevamos el potencial para la oscuridad. Ethan y su madre tenían fotografías de las escenas del crimen y objetos hechos con los restos, guardaban estas pruebas como si fueran trofeos que marcaban cada conquista, cada víctima. Cada prueba era un golpe directo, que pintaba el retrato de un hombre y una mujer completamente desprovistos de humanidad. Ethan permaneció impasible, con expresión neutra, como si fuera ajeno al torbellino de emociones que le rodeaba. Describió sus crímenes con la misma calma con que alguien describiría su rutina diaria. La sombra de Ethan Grimm seguía planeando sobre Plainfield. Las cicatrices dejadas por sus acciones eran profundas. Las familias de las víctimas nunca olvidarían lo que habían perdido, y la antaño tranquila ciudad cargaba ahora con el peso de una historia marcada por el terror. Las calles de Plainfield, antes llenas de vida y risas, estaban ahora impregnadas de un inquietante silencio de miedo y horror. El impacto en la comunidad fue profundo y devastador. Muchos residentes nunca pudieron volver a dormir con la misma tranquilidad. Los niños, antes inocentes, cargaban ahora con un miedo palpable, y los adultos hablaban en susurros de la noche en que Plainfield quedó marcada para siempre. La sombra de Ethan Grimm planeaba sobre la ciudad, un fantasma que no podía exorcizarse con meras palabras o actos simbólicos. Para no levantar sospechas ante los recientes acontecimientos, Ethan y su madre buscaron víctimas en pueblos cercanos. Pero Plainfield, el lugar donde tuvieron lugar las atrocidades perpetradas por Ethan y su madre, se convirtió en un símbolo del horror y el caos. El pueblo intentó encontrar la forma de superar las desapariciones, pero la energía oscura del lugar era profunda y permanente. El legado de la familia Grimm, con toda su atrocidad, siguió influyendo y atormentando a Plainfield incluso después de la muerte de Abigail, porque como último acto antes de morir y con la justificación de no querer que su hijo estuviera nunca solo, Abigail secuestró a una joven en las afueras del pueblo y obligó a Ethan a mantener relaciones con la muchacha hasta que tuvieron un hijo para continuar la inquietante tradición familiar. El parto tuvo lugar en el sótano para no llamar la atención de los vecinos. La chica fue mantenida con vida hasta que el niño pudo alimentarse con normalidad, tras lo cual fue brutalmente asesinada. No era un trofeo para Ethan, solo era un instrumento para perpetuar su familia como quería Abigail. La historia de su vida y sus crímenes se convirtió en un sombrío recordatorio de la fragilidad de la humanidad y de la capacidad del mal para ocultarse en las sombras más inesperadas. Y mientras la ciudad intentaba volver a la normalidad, el recuerdo de Ethan y sus víctimas seguía atormentando sus noches, como un espectro que nunca desaparece del todo. Todo lo que Abigail había enseñado anteriormente a Ethan, se lo estaba enseñando a su nieta Eva, cada acto, cada manipulación mental, cada atrocidad.
Y como petición final, en el 12º cumpleaños de Eva, ella y su padre Ethan debían convertir a Abigail en un trofeo para eternizar sus macabras enseñanzas. Y así se hizo, pero a diferencia de los demás, el cuerpo de Abigail fue disecado y colocado en el centro de la sala donde se torturaba a las víctimas. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el mundo del terror está lleno de misterios que desafían la comprensión y nos ponen la piel de gallina. Las historias de Ethan Grimm y el oscuro legado de su crueldad demuestran que el verdadero terror puede estar más cerca de lo que pensamos. Si te apasionan las historias que desafían la razón y exploran los límites de lo macabro, suscríbete a nuestro canal. Aquí no solo encontrarás relatos terroríficos, sino también investigaciones detalladas y análisis en profundidad de los casos más inquietantes e intrigantes. Únete a nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido y no te pierdas nunca una nueva historia que te atrapará de principio a fin. Activa las notificaciones y prepárate para sumergirte en más historias que te harán cuestionarte qué es real y qué es solo una pesadilla. Si el miedo y el misterio te atraen, estás en el lugar adecuado. Suscríbete y continúa tu viaje hacia el lado más oscuro de la realidad. No te quedes en las sombras, ven y descubre lo que realmente atormenta la mente humana.